Desde el apartado de gestión de expedientes, desde aquí concretamente, pues bueno, van a poder ver y tener toda la información referente a expedientes en una sola pasada y en una sola pantalla. Em, es posible además exportar en diferentes formatos, como pueden ver aquí, el listado de nuestros expedientes creados en CSV, en LibreOffice, en Excel y en PDF. Aparte, indicarles, bueno, pues que tenemos un buscador general en el cual podemos realizar una búsqueda de nuestros expedientes también por voz y poder indicar si queremos hacer esa búsqueda en relación a todos los expedientes que ya estén cerrados o los expedientes abiertos. También van a poder realizar una búsqueda avanzada de esos expedientes y poder ir filtrando más datos en relación a esa búsqueda. También van a poder seleccionar en ese listado de expedientes pues las columnas que quieren que sean visibles para este listado. Concretamente, indicarles que también van a poder intercambiar las columnas entre sí y también las van a poder ordenar alfanuméricamente. Para seleccionar qué columnas quieren tener ustedes visibles en ese listado, concretamente nos tenemos que ir aquí al apartado de columnas. Entramos en columnas y directamente vamos a seleccionar o quitar esas columnas que queremos tener en nuestro listado de expedientes. Una vez que lo hayan hecho, le damos a aceptar. Bueno, lo importante para crear un expediente, nos tenemos que ir al recuadro verde donde pone más nuevo expediente. Entramos y bueno, vamos a rellenar los datos obligatorios, como es el tipo de expediente, bien un expediente civil, extranjería, familia, laboral, mercantil, etcétera. Luego vamos a asignar concretamente a qué grupo va a pertenecer el expediente, despachos, administradores, civil, penal, social, etcétera. A continuación, pues le vamos a dar una denominación. Vamos a poner el número de identificación general, se le va a asignar al expediente un número y luego vamos a hacer una búsqueda en el gestor de ese cliente. Que no lo tuviésemos configurado dentro del gestor, directamente lo podemos crear en el icono de más. Y ya para finalizar, vamos a añadir el responsable del expediente. Una vez hecho todo esto, le damos a crear nuevo expediente. Ese cliente concretamente nos va a aparecer en el listado de expedientes y vamos a entrar en él. Una vez que entremos dentro de él, se nos va a abrir un desplegable con distintos apartados en los cuales vamos a ir actualizando datos del expediente y rellenando más datos concretamente. Vamos a poder crear desde aquí etiquetas, lo vamos a poder eliminar en cualquier momento y también lo vamos a poder compartir el expediente mediante un enlace. Tenemos la opción adicional de poner una fecha de expiración o no e indicar con quién lo vamos a compartir. Este es el enlace que aparece en el recuadro gris que vamos a compartir con el receptor. Lo podemos copiar a portapapeles o lo podemos enviar por correo electrónico. En cualquier momento podemos actualizar los datos de dicho expediente, lo podemos dejar de compartir y salir concretamente. Vamos a ir viendo los apartados uno por uno de los desplegables. Empezamos primero con el de datos generales, donde hemos rellenado ya anteriormente los datos obligatorios del expediente. Vamos a rellenar el procurador del juzgado. En esta casilla de aquí, en este campo, hacemos una búsqueda que no tenemos el procurador configurado dentro del gestor, lo vamos a crear en el icono de más. E igualmente hacemos una búsqueda del órgano judicial y si no lo tuviésemos configurado lo vamos a crear concretamente en el icono de más. Desde aquí vamos a poder acceder a una calculadora de plazos procesales, la cual nos va a realizar un cómputo pues, de esos plazos procesales y administrativos, que cuando nos dé el resultado lo vamos a poder agendar en nuestras agendas.
Vamos a seguir rellenando la fecha de inicio, la fecha de vencimiento, la fecha de fin, el número de autos. Bueno, alguna descripción que queramos dejar reflejada en relación al expediente. Y ya por último nos aparece concretamente ese correo electrónico que nos asigna el gestor, el cual nos va a servir luego para poder recibir esos correos electrónicos que queremos pues bueno, recibir dentro del expediente y poder gestionarlos dentro del expediente. Cada expediente que vayan creando les va a asignar el gestor un código. Tenemos que informar y gestionar este correo electrónico de cierta manera en el cual, bueno, pues tenemos que poner en el asunto, concretamente en el asunto del correo electrónico que vamos a enviar, el código del expediente. Luego, siempre, y es importante, que pongamos en copia el correo que nos asigna el gestor de ese email que queremos recibir concretamente y entre dentro del expediente. Y luego tenemos que enviar el correo electrónico al menos a uno de los responsables del expediente. Si lo realizan de esta forma, como les estamos indicando, bueno, pues concretamente vamos a recibir ese correo electrónico, el gestor lo va a relacionar y lo vamos a recibir concretamente en el apartado que tenemos de email. Si entramos en emails concretamente, podemos ver esos correos electrónicos que recibimos en relación al expediente. Lo podemos ver desde aquí a modo de lectura, podemos ver la información de ese correo electrónico, podemos descargar el correo electrónico junto con sus adjuntos, que luego podemos gestionarlo en la carpeta de archivos y guardarlos, y bueno, pues concretamente, si es necesario, eliminarlo. Continuando con el desplegable, nos vamos a ir ahora concretamente al apartado de clientes. Bueno, lo que vamos a hacer es vincular al expediente pues uno o varios de nuestros clientes. O si aún no tenemos registrado el cliente, igualmente podemos darlo de alta en el sistema directamente. Podemos hacer una búsqueda desde el apartado de aquí y añadirlo al expediente, o bien concretamente, si no lo tuviésemos configurado dicho cliente, pues lo podemos crear como nuevo cliente. Ahora concretamente vamos al apartado de partes. En el apartado de partes, en este apartado, pues vamos a definir los intervinientes en el expediente, como la parte contraria del abogado contrario, peritos, notarios, etcétera. Bueno, vamos a añadir esa parte desde aquí realizando una búsqueda, bien si lo tenemos configurado dentro del gestor, si no directamente lo podemos crear desde el apartado verde donde pone más nuevo contacto. Así concretamente, bueno, pues podemos añadirlo a la lista de contactos, como les acabo de decir, o crearlos directamente desde nuevo contacto. Ahora vamos a ir concretamente al apartado de provisiones. En el apartado de provisiones de fondos, pues van a indicar las provisiones de fondo recibidas para el expediente. Bueno, concretamente, para crearla, tenemos que ir aquí al recuadro verde donde pone más nueva previsión. Vamos a darle una descripción a la provisión de fondo, vamos a indicar el cliente, la fecha de emisión y el importe de dicha provisión de fondo y lo disponible. Una vez hecho esto, pues generamos y creamos esa provisión de fondo. Una vez que la hayamos generado y creado, nos va a aparecer en la lista de provisiones. Y bueno, pues lo va a visualizar en la tabla, bueno, con los siguientes datos del cliente. Como pueden ver, el cliente, la fecha de emisión, la descripción, el importe de consumido de la provisión y lo disponible, que es lo que hemos visto anteriormente. En cualquier momento lo van a poder editar la provisión de fondo y también van a poder crear un nuevo recibo. Ahora concretamente vamos a pasar al apartado de trámites. Como pueden ver, el trámite irá pasando por los diferentes estados conforme vayan actualizando el mismo, desde previstos a realizados
a facturar y facturados. En los trámites previstos en este apartado, pues definimos todos los trámites a realizar en el expediente en concreto. Para cada uno de ellos indicará lo que es, si entramos en el apartado de más nuevo trámite, pues bueno, aquí lo que le van a indicar concretamente es una descripción del trámite, el tipo de trámite que es, que lo vamos a señalizar en el desplegable, bien una apelación, una conciliación, una contestación de la demanda. Si no tenemos configurado dicho trámite dentro del gestor, lo creamos directamente en el icono de más. Los conceptos de facturación vamos a seleccionarlo también en relación al trámite del expediente, una consulta, consulta presencial, una consulta telefónica, costas procesales. Si no lo tuviéramos configurado dentro del gestor, lo podemos crear directamente en el icono de más. A continuación, vamos a indicar el responsable del trámite del expediente y luego vamos a darle una planificación, bien por fecha de inicio, una fecha de fin prevista, un plazo más o menos pues de realización y si es por horas, hora de inicio, hora de fin o más o menos una hora de plazo. Una vez que hayan realizado todo esto, pues le damos a crear el trámite. Dicho trámite luego nos aparecerá concretamente en el listado de trámites que haya o tengamos previsto que hayamos creado. Podemos entrar concretamente en dicho trámite y dentro del trámite del expediente se nos va a abrir otro desplegable con varios apartados, como pueden ustedes ver. Hemos rellenado los datos en el primer apartado, rellenamos el órgano judicial. Desde aquí también podemos acceder a la calculadora de plazos procesales, la planificación, si es por hora, las horas realizadas, las horas previstas, etcétera. Y también podemos iniciar un cronómetro para computar el tiempo de trabajo de gestión. En cualquier momento podemos indicar el estado del trámite, podemos pasar de realizado a no realizado, etcétera. Una vez que lo hayan realizado, le pueden dar a actualizar el trámite y pasaría a la siguiente fase en la gestión del trámite. Al darle concretamente al trámite realizado, indicarles que si vamos al siguiente apartado dentro del trámite de facturación, vamos a poder facturar dicho trámite del expediente. Concretamente, en la casilla indicamos que sí queremos facturar e indicamos los honorarios, si ha habido suplidos, el gasto extra que haya habido. Descripción de esos suplidos, ya sea transporte, fotocopias, etcétera. Y si, bueno, si se calcula por horas, horas realizadas, horas a facturar, los honorarios que es por hora. Y si queremos mostrar esas horas en la factura, pues lo vamos a marcar concretamente o desmarcar desde esta casilla de aquí. Una vez que lo hayan hecho, actualizan el trámite y podemos facturar dicho trámite. Yendo al siguiente apartado de avisos, pues desde aquí podemos generar avisos en el calendario en relación al trámite del expediente. Señalamos concretamente en el calendario la fecha de ese aviso y lo añadimos y vamos actualizando el trámite. El siguiente apartado es de archivos, donde va a contener pues todos esos archivos en relación al trámite del expediente. Desde aquí van a poder subir archivos desde su ordenador o arrastrarlos, actualizar, crear carpetas, sus carpetas y crear un documento en línea con nuestro editor de texto. El siguiente apartado de comentarios van a poder ustedes pues dejar cualquier comentario reflejado en relación al trámite para poder tenerlo a vista. Una vez que lo hayan hecho desde este recuadro de aquí, le damos a enviar. Bueno, como les comenté anteriormente, vamos a poder ver las fases de ese trámite, eh, desde previstos,
Si pasamos a realizados, vamos a poder ver los trámites que hayamos realizado en relación al listado de trámites en relación al expediente. Aquí tendríamos el listado que en cualquier momento podemos organizar dichas columnas y tenemos las opciones de poder editarlo, de poder eliminarlo y de crear un nuevo recibo. Si pasamos ahora concretamente al apartado de facturar, pues desde aquí también podríamos facturar los trámites del expediente. Podemos seleccionarlos todos concretamente desde esta casilla o bien seleccionar, si hay varios trámites, los trámites en concreto que queremos facturar. Podemos incluir recibos de provisiones en la factura. Si tuviéramos provisiones de fondo en relación al expediente, facturar contra esas provisiones del expediente, bien facturar contra las provisiones del cliente y ya finalmente seleccionamos la cuenta bancaria que queremos mostrar en la factura y pasamos por una vista previa de proforma o por una vista previa de factura. El siguiente apartado concretamente podemos ver bueno, y contemplar lo que es el listado de las facturas en relación al expediente y en la siguiente pestaña el listado de proformas. En ambos listados tenemos el apartado de poder filtrar las facturas para hacer una búsqueda y en el listado de proforma también tenemos la opción de poder filtrar las proformas para realizar dicha búsqueda. Dentro del listado de proformas tenemos las opciones de poder editarlo, de poder descargarlo en PDF, como pueden ver desde aquí. Desde esta rueda dentada concretamente, pues poder generar a factura dicha proforma. Podremos también eliminarlo y desde el icono de aquí podemos compartir la proforma mediante un enlace con el receptor. Volviendo a la anterior pestaña del listado de facturas, bueno, pues concretamente indicarles que las opciones que tenemos es de poder editar la factura, de poder anularla, que no eliminarla, de poder descargarla en PDF y de poder también compartirla mediante un enlace con el receptor. Ahora vamos a pasar concretamente al apartado de tareas. Bueno, aquí aparecería todo el listado de tareas que tuviéramos pendientes de realizar y si queremos pues crear una nueva tarea concretamente, nos tenemos que ir al apartado verde donde pone más nueva tarea. Desde aquí le vamos a dar una descripción a nuestra tarea, los gastos previstos, el tipo de tarea que es, el responsable principal de la tarea, si queremos asignar o no desde esta casilla de aquí dicha tarea a nuestro calendario personal y luego la organización de la fecha de la tarea, por fecha, horas, minutos y hasta qué fecha concretamente. Luego vamos a generar el aviso desde este apartado donde pone más nuevo aviso. Vamos a señalar la fecha en el calendario y añadimos el aviso de la tarea. Que queremos añadir a más personas que reciban dicho aviso, ya sean usuarios, ya sean contactos, ya sean clientes, pues lo podemos añadir realizando una búsqueda dentro del gestor y lo añadimos en el aviso de dicha tarea. Una vez pues realizado todo esto que acabamos de ver, le damos a guardar la tarea. ¿Qué acciones tenemos dentro del listado de tareas? Pues tenemos la acción de poder finalizar nuestra tarea, de poder editarla y de poder concretamente en la papelera eliminarla. Volviendo al desplegable, nos vamos a ir concretamente ahora al apartado desde archivos. Concretamente aquí en este apartado va a contener lo que es los archivos del expediente. Van a poder subir dichos archivos desde este campo de subir archivos desde su dispositivo ordenador. También lo van a poder arrastrar, van a poder actualizar dichos archivos, van a poder crear carpetas, sus carpetas y también van a poder crear un documento en línea.
Tenemos también la opción de poder realizar una búsqueda del archivo y por voz también lo podemos realizar. Podemos en este caso desde el icono de compartir, compartir los archivos que seleccionemos mediante un enlace. También vamos a poder mover esos archivos en el grupo y también vamos a poder eliminar los archivos concretamente que queramos y seleccionemos. Dentro de las acciones que tenemos de los archivos que subimos a la carpeta del expediente, bueno, pues concretamente tenemos la acción de poder descargarlo, de poder descargarlo. Tenemos la opción también de poder renombrarlo, de moverlo, de firmar un documento digitalmente, de eliminarlo y de ver las últimas versiones que se hayan hecho al respecto en dicho documento. También, bueno, pues podemos crear un documento en línea, como les he comentado anteriormente, desde este apartado verde que pone más crear documento. Le vamos a dar un nombre concretamente al documento en sí. Le damos un nombre al documento, por ejemplo, bueno, pues directamente, como pueden ver desde aquí, pues se nos abre un editor similar a Word, con similares herramientas, en los cuales vamos a poder ir trabajando con nuestro documento. Además, nos enlaza con Sofía, nuestro asistente jurídico inteligente, que nos va a analizar documentación. Bueno, podemos, si lo deseamos, indicar concretamente el ámbito que deseemos. Vemos conceptos, nos sugiere documentación, como les he comentado anteriormente, tanto legislación, jurisprudencia, doctrina y formularios. ¿Qué nos interesa concretamente trabajar en alguna documentación al respecto? Pues nos vamos a ir directamente a esa documentación. Nos interesa, por ejemplo, una demanda por despido disciplinario de relación laboral especial del servicio del hogar familiar. Bueno, desde aquí podemos ver dicho formulario. También indicarles que podemos acceder desde este apartado de aquí para poder verlo dentro de la base de datos de Tirán Online. Podemos copiar una selección del formulario o bien podemos copiarlo todo. Bueno, concretamente vamos a copiarlo todo y ya tendríamos en el editor de texto pues dicho formulario para trabajar con él. Luego en el siguiente apartado dentro de Sofía podemos generar con la IA generativa, también podemos pues bueno, generar distintas funcionalidades para trabajar con nuestro documento. Tenemos la funcionalidad de poder resumir ese documento, de alargar el texto, de corregir la ortografía y gramática, sugerirnos mejoras, simplificar el texto, ideas principales, nos ayuda también a esquematizar, relacionar ideas y generar un diagrama. Que queremos alargar el texto de dicho formulario, le damos a marcar y Sofía pues nos va a alargar dicho documento.
Vamos a ver. Vamos a tener ahora, lo está analizando. Y aquí nos ha alargado el texto, todo el documento completo, con la normativa aplicada, los hechos, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, los fundamentos de derecho, la competencia objetiva, funcional y territorial, capacidad y legitimación, representación y defensa, evitación del proceso, del escrito de demanda, del procedimiento, del despido improcedente y de la relación laboral especial del servicio del hogar familiar, lo que se solicita y los otros sí, etcétera. Bueno, pues terminemos o no de trabajar con nuestro documento, indicarles que si volvemos al icono de la casita, volvemos a archivos, vamos a contener dentro de esa carpeta nuestro archivo, el documento en el cual hemos estado trabajando recientemente, con las acciones que he comentado anteriormente, la de poder editarlo, descargarlo en Word, en PDF, en HTML, renombrar, mover, eliminar o ver las últimas versiones que vayamos haciendo respecto a dicho documento. Volviendo al desplegable concretamente, ahora vamos a ir al apartado de emails que lo vimos anteriormente y bueno, únicamente volver a reiterar que desde aquí vamos a recibir esos correos electrónicos que queremos que nos entre dentro del expediente. Ahora concretamente nos vamos a ir a la documentación de la base de datos. Bueno, pues en la documentación de la base de datos, indicarles que los documentos que ustedes pueden adjuntar directamente desde la base de datos, haciendo una búsqueda desde aquí al expediente, desde este apartado, pues van a tener lo que es acceso a la base de datos para realizar lo que son búsquedas y adjuntar la documentación concretamente al expediente que les irá apareciendo en el listado. Ahora concretamente nos vamos a ir al apartado de comentarios. Aquí en comentarios, bueno, es un apartado libre donde pueden indicar datos, pues datos de interés en relación al expediente y hacer un comentario. Y ya por último, dentro de expedientes, pues nos quedaría ver en lo que es el apartado de mensajes del SNE. Aquí es donde pues se van a almacenar los mensajes que tengan el SNE cuando se conecten a través de Tiranbox y pues tengan establecido en datos generales siempre que tengan establecidos los datos generales del expediente el NID, el número de identificación general. Y desde aquí pues recibiríamos esos mensajes del SNE.